Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gustavo Pardo y les doy la bienvenida a la charla de hoy que se titula De Colombia saldrá luz para el mundo, contexto y mensaje de una aparición mariana contemporánea. En el año 1986 ocurrió un acontecimiento histórico para los colombianos, y fue la visita del Santo Padre San Juan Pablo II durante 7 días en los que recorrió prácticamente todos los lugares representativos de nuestra geografía, dando un mensaje de paz, un mensaje de consuelo y un mensaje de esperanza a un pueblo creyente, a un pueblo sencillo, a un pueblo bueno y trabajador, pero un pueblo igualmente sufrido por una guerra que no quería y que seguramente tampoco se merecía. Aquí tenemos algunas imágenes de la visita del Santo Padre, algunas fotografías icónicas dentro de las muchas que se dieron en esos 7 días blancos de Juan Pablo II en medio de nosotros. Una de ellas, aquí la ven, orando ante la inmensa cruz que se levantó en las ruinas de la ciudad de Armero, el Santo Padre orando por las víctimas que unos meses antes habían caído por la rabia de la naturaleza. Y otra foto, que es una foto muy hermosa, que tiene mucho que ver con la historia que estamos contando en este momento, y fue el encuentro del Santo Padre con los jóvenes colombianos en el Estadio El Campín de Bogotá. El Estadio El Campín es el estadio de fútbol de la capital de Colombia, donde se jugaban los partidos de la selección y los clásicos de los equipos de los equipos de la ciudad. Pues en esta ocasión sirvió este escenario para llenarlo de jóvenes que querían escuchar las palabras de Juan Pablo II. Los que tuvimos la oportunidad de escuchar esas palabras, ya fuera presenciales en el estadio o a través de los medios de comunicación que siguieron paso a paso la visita del Papa por Colombia, no pueden olvidar o no podemos olvidar la fuerza espiritual con la que el Santo Padre se dirigió a los jóvenes de esa época. Él estaba como si estuviera convocando una fuerza divina. Las palabras del Papa era como si quisiera encender un fuego que se prendiera entre los jóvenes que estaban presentes en el Campín, para que de allí saliera la fuerza, la luz, la gracia para transformar a este país. Era una verdadera invocación a Dios para que encendiera el corazón de los jóvenes, que los encendiera de esperanza y los animara a enfrentar las dificultades que estaba viviendo el país, confiados en que de la mano de Dios este país podía ser mucho mejor, podía cambiar y por supuesto podía encontrar la anhelada paz que la inmensa mayoría de los colombianos pedíamos de 1000 maneras. Cito algunas frases que me llaman especialmente la atención de la visita del Santo Padre. Les ruego el favor, pongan mucha atención a lo que dijo el Papa a los jóvenes ese año de 1986. Sois una generación privilegiada. Con vosotros concluye un milenio y empieza otro, el tercer milenio cristiano. También en vosotros culminan 500 años de evangelización de este nuevo mundo que es América Latina. Y da comienzo una renovada empresa evangelizadora que proyectará a la Iglesia de Jesucristo hacia el futuro, precisamente desde vosotros, los jóvenes de este continente de la esperanza. Dijo también el Papa: por ser discípulos de Jesús y por ser jóvenes, sois el futuro de la Iglesia, una promesa para el mundo entero.
A todos y cada uno de vosotros os ama Dios inmensamente y espera la respuesta personal e irrepetible que brota de vuestro corazón generoso. Entre los párrafos finales del Santo Padre está esta frase tomada directamente del Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Que brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y concluía el Santo Padre, Papa Mariano, que tenía en su escudo el lema Totus Tuus, dirigido a la Santísima Virgen, todo tuyo. Siempre terminaba el Santo Padre recordando a la Santísima Virgen, y en este discurso encendido no fue la excepción. Dice el Papa, que en este compromiso de fidelidad a Cristo os acompañe María, nuestra Madre, tan querida por todo el pueblo colombiano. Ella, la joven Virgen de Nazaret, respondió con generosidad y transformó la historia humana en historia de salvación, acogiendo y entregando a Cristo el fruto bendito de su vientre. El Estadio del Campín de Bogotá se encuentra en el centro geográfico de la ciudad, al lado de una vía arteria que atraviesa toda la ciudad, una avenida que se llama la avenida La Carrera 30 o avenida NQS. Es una avenida grande, es una vía rápida y es una vía que separa al Estadio del Campín de un barrio residencial que se llama Nicolás de Federman, que es un barrio construido en los años 60, un barrio residencial de familias numerosas, porque las casas son grandes todavía, casas de las que ya no se construyen y que permiten albergar familias grandes con bastantes hijos. En una de esas casas del barrio Nicolás de Federman, la que ven ustedes aquí, ocurrió algo que nunca había sucedido en la historia de Bogotá, desde que fue fundada en el año 1531, si no estoy mal. Y cada vez que me acuerdo del nombre del barrio, Nicolás de Federman, me acuerdo de la persona en honor de la cual fue bautizado este sector residencial. Y es que Nicolás de Federman fue un conquistador alemán que vino en los primeros tiempos de la conquista y se encontró aquí en la sabana de Bogotá con Gonzalo Jiménez de Quesada y estuvo presente en la fundación de la ciudad. Entonces yo cada vez que pienso en el nombre de este personaje digo, lo que sucedió en esta casa de este barrio nunca había sucedido en esta tierra desde que Nicolás de Federman estaba vivo, y menos antes cuando no había llegado todavía la fe cristiana a estas tierras. En esa casa vivía la familia Name Bayona, conformada por los padres Héctor David Name Terán, su esposa Clara Bayona Lázaro y sus 5 hijos, Orlando Esteban, Astrid, Ivette y las niñas menores, Clarita y Carolina. Una familia normal, una familia de gente trabajadora, de gente esforzada, de gente católica que había recibido los valores espirituales tanto del padre como de la madre, pero muy especialmente de Clarita, una mujer que venía nacida en Ocaña y profundamente devota de la Virgen de Torcoroma, de quien hablamos al comienzo de esta charla. Por parte de padre,
La familia es de origen libanés, una familia de emigrantes libaneses, católicos maronitas, que llegaron a Colombia, a la costa atlántica, a comienzos del siglo XX, huyendo de la persecución que los turcos otomanos llevaban a cabo contra los cristianos libaneses en ese tiempo. Una familia que, como todas las familias libanesas, tuvo la oportunidad de prosperar en la costa, de ocupar lugares importantes en la vida social, en la vida de la sociedad, y hacer un aporte importante como comunidad emigrante a la ciudad, al país y a la ciudad de Bogotá. En el caso de la familia Name Bayona, el aporte no solamente fue por la calidad profesional del padre, por los valores de la madre, por el aporte profesional también de los hijos, sino también hay un aporte espiritual muy significativo. La familia Name está emparentada, o son familiares, son primos lejanos del beato Esteban Nejmé. No serán primos tan lejanos porque tienen el mismo apellido y todos venían de la misma ciudad libanesa de Tanurín. El beato Esteban Nejmé es la manera como se pronuncia originalmente el apellido castellanizado Name. Esteban Nejmé es uno de los santos más venerados, es beato de los santos más venerados de la iglesia maronita contemporánea. Su cuerpo está incorrupto y es un santo al que acuden muchos fieles en busca de una intercesión, porque su intercesión es milagrosa. El beato Esteban Nejmé vivía en el Líbano cuando sus parientes tomaron el barco para salvar su vida y venir a establecerse, organizar, encontrar un futuro próspero en América del Sur. Pues bien, de estos dos aportes, la solidez de la espiritualidad maronita, la solidez del catolicismo maronita, que es una solidez forjada a lo largo de los siglos, la única iglesia de rito oriental que siempre ha permanecido fiel a Roma es la iglesia maronita. Y esa fidelidad le ha costado a los maronitas del Líbano la persecución constante a lo largo de los siglos, tanto de los árabes como tristemente también de muchos cristianos ortodoxos. Sin embargo, es una iglesia que da con grandes frutos de santidad y que lleva la fe a donde quiera que va, porque la diáspora libanesa se extiende por el mundo entero y a donde quiera que van, llevan la fuerza de su espiritualidad, la fuerza de su liturgia aramea, la fuerza de su historia de resistencia, la fuerza de una piedad sólida y dispuesta a todo por fidelidad a su Señor. De esta familia que vivía, que llegó a Bogotá, emigrante de la costa atlántica, emigrante de Barranquilla, a traer sus dones de trabajo, sus dones de cultura, sus dones de alegría y también sus dones de espiritualidad. No quiero detenerme mucho en este momento en contar los detalles y los pormenores de la manifestación de la Santísima Virgen en el cuarto, en la habitación de Carolina Name, en la casa de su familia, porque ella lo ha comentado ya muchas veces y está disponible su testimonio grabado también en el canal de YouTube. Pero sí quiero detenerme en algunos detalles puntuales y específicos de lo que sucedió el día 13 de diciembre de 1988. Los sucesos de esa noche que tienen como receptora e instrumento
a una joven de 14 años, normal, estudiante del colegio Albernia de las Hermanas Franciscanas. Em, es una visita que tiene unas correspondencias muy interesantes con lo que había venido sucediendo en Colombia en los años anteriores y muy especialmente con la visita de Juan Pablo II. Porque lo que ocurrió ese día en la casa es, si me permiten la comparación, como si una chispa o una lengua de fuego, una llama de esas que el Papa Juan Pablo II trató o quiso encender o encendió en el corazón de los jóvenes en su encuentro en el estadio El Campín, se hubiera saltado por encima de la carrera 30 y hubiera caído precisamente en esa casa del barrio aledaño del Nicolás de Federman. Una lengua de fuego que tomó la forma de una aparición mariana, de la aparición de la Santísima Virgen María. Quisiera, digamos, mencionar, por ejemplo, cuál era el estado de ánimo, cómo se estaba sintiendo Carolina en ese momento, ante todo lo que se estaba viviendo, porque incluso los adolescentes, los muchachos de 14 años, de 15 años, pues estábamos expuestos a la televisión, a los noticieros, a los comentarios de familia, y lo que estaba ocurriendo, la guerra que estaba ocurriendo en Colombia, que también afectaba a la ciudad en muchos lugares, generaba miedo, generaba temor, generaba angustia y una sensación permanente de inseguridad. Leo, con permiso de la autora y de su director espiritual, unos pequeños apartes del libro en el que está trabajando en este momento, que se refiere a los sentimientos que tenía en esa época. Para un adolescente como yo, fue muy difícil entender qué era lo que sucedía, pues solo podía ver los efectos de un conflicto que había empezado antes de mi nacimiento. Aún sumergida en mi propio mundo, alcancé como muchos a llorar a los muertos, a soñar con un país diferente y en paz. Sin embargo, ¿quién era yo? Nadie, en medio de tanta confusión. Así nos despertamos al mundo los que nacimos en los años 70 y 80, en medio de una realidad nacional que aún sigue sorteando los efectos de un conflicto inentendible para mí, pues solo es la muestra de la lucha por el poder y la ambición. Y realmente, si queremos ir a la raíz y al fondo de la violencia en Colombia, es el egoísmo, es la codicia y es la ambición, lo que ha sido la causa moral última de tantos desencuentros, de tantas injusticias, de tanta violencia y de tanto sufrimiento. Pues bien, Carolina tenía esos sentimientos, tenía sus actitudes de vida normales para un adolescente de 14 años, bromista, chistosa, amiguera, divertida, también con las disipaciones propias de los jóvenes de la generación y del ambiente en el que ella se movía. Y sin embargo, es ella la que es visitada por la Santísima Virgen. Quisiera mencionar a continuación algunos apartes del primer mensaje, porque es un mensaje programático. Es como el mensaje inicial a partir del cual se va a desplegar toda la manifestación en el tiempo. Si se lee con cuidado, con atención, y si se medita con cuidado este primer mensaje programático, se va a ver con mucha claridad cuál es el propósito de Nuestra Señora con esta visita y cómo a lo largo del tiempo se ha ido cumpliendo, se ha ido desplegando en acciones, en gracia, en frutos, las palabras de aquel día. Dice, por ejemplo, mi pequeñita, he venido a deciros que os amo. Yo soy la madre de la divina gracia. Os voy a pedir le digáis al mundo que Dios existe. Jesús mi Hijo está muy ofendido por el pecado de la humanidad.
Él es la plenitud de vida y vosotros debéis seguirlo. Decidles a mis jóvenes que deseo seáis los soldados de mi ejército en la tierra, pues una dura batalla se está dando entre el bien y el mal por las almas. Yo soy la madre de la divina gracia, la madre del amor hermoso, la madre de Jesús y vuestra madre. Fíjense ustedes, por ejemplo, entre las muchas correspondencias, entre la mucha riqueza que se le pueden encontrar a estas sencillas palabras si se conectan con el contexto. Por ejemplo, ese mensaje tan hermoso de Nuestra Señora cuando dice: he venido a deciros que os amo. Es el mensaje de fondo. Es la declaración de amor de una madre por sus hijos. Y es muy lindo pensar también cómo Juan Pablo II, 2 años antes, en su discurso, insistía tanto en el amor de Dios por los jóvenes de Colombia. Otro aspecto que me parece importante tener en cuenta es cómo hay una correspondencia con los mensajes en muchos otros lugares del mundo, sobre todo cuando se insiste en que el pecado de la humanidad es mucho y que Dios no está contento con eso y que nuestro Señor no quiere eso y que está ofendido por la manera como nos comportamos, dejando de lado, abandonando, despreciando la obra redentora que con tanto dolor y con tanto sufrimiento ganó para nosotros. También cuando le dice, me gusta esta parte, por ejemplo, deseo que seáis soldados de mi ejército en la tierra, pues una dura batalla se está dando entre el bien y el mal por las almas. Nuestra Señora está hablando no solamente de lo que está sucediendo, lo coyuntural, histórico en Colombia, sino que está haciendo referencia a una guerra más profunda, a un conflicto más profundo, que es el conflicto espiritual, que es el conflicto que explica los conflictos humanos en todas partes, la lucha entre el bien y el mal, expresiones sencillas que todo el mundo puede entender y que Nuestra Señora se toma la molestia de decir para llamar la atención: sí, Colombia está sufriendo una guerra muy grande, hay mucho sufrimiento, mucha violencia, pero la verdadera guerra que se está librando en Colombia y en el mundo es una guerra espiritual por las almas. Es una guerra espiritual, una lucha espiritual por la salvación de las personas. Una lucha para que las almas pecadoras, como somos todos, insuficientes ante Dios, recibamos la gracia necesaria para recibir la misericordia de nuestro Señor y que nuestra vida cambie y nuestra vida se transforme. Es muy hermoso. Sí, hay guerra, hay conflicto, hay violencia, pero el verdadero conflicto está en el corazón de las personas que luchan por seguir a Dios o por dejarlo atrás. Otro aspecto importante del mensaje programático. Colombia, de vuestros brazos saldrá luz para el mundo, por vuestra sangre derramada, por los corazones infieles que regresan a Dios, por las madres que lloran a sus hijos, seréis testimonio y luz para la humanidad. Esto es muy valioso, esto es muy, muy importante, es como uno de esos núcleos centrales del mensaje programático. Cuando Nuestra Señora promete que de Colombia saldrá luz para el mundo. Un país que se había vuelto el paria de las naciones, un país que era despreciado en todas partes. Los ciudadanos colombianos eran maltratados en todos los aeropuertos. Sobre todos los colombianos caía el estigma del narcotráfico, el desprecio por nuestra historia, la incomprensión por nuestras realidades y nuestros dolores. Un país acomplejado por el resto del mundo y que viene Nuestra Señora a decir: no tengan miedo, porque precisamente Dios los ha elegido a ustedes para iluminar el mundo. Ahora ella explica cómo y por qué. Por vuestra sangre derramada,
por los corazones infieles que regresan a Dios, por las madres que lloran a sus hijos, seréis testimonio y luz para la humanidad. Es decir, esa luz no es una luz gratuita, es una luz que resulta de tomar la Santísima Virgen los dolores y los sufrimientos de este pueblo inocente y de este pueblo crucificado y ponerlos a los pies de la cruz de nuestro Señor, para que Él asocie y una los sufrimientos de una nación entera a sus propios sufrimientos, de manera que ese pueblo pueda participar también de la luz que Él le dio al mundo. Es muy hermoso ver cómo Nuestra Señora está explicando cómo es el camino para iluminar el mundo, a través del dolor, del sacrificio, del sufrimiento, de la conversión, del ofrecimiento de las cosas que no queremos que pasen en nuestra vida, del ofrecimiento de lo difícil, de lo doloroso. Cada persona lleva su cruz, del ofrecimiento de esa cruz que cada uno lleva, es que Dios nos hace partícipes, toma el dolor nuestro, lo hace suyo, y en ese camino también nos hace partícipes de la gracia que Él distribuye. Dice Nuestra Señora, debéis consagraros a mi inmaculado corazón y así cesará la guerra. Miles de peregrinos llegarán, muchos sanarán, otros no sanarán. Todo se os dará de acuerdo con vuestra fe y vuestra esperanza en la voluntad de Dios. Carolina me cuenta que ella no sabía de qué peregrinos estaba hablando. Ni siquiera tenía claro qué significaba la palabra peregrinos. Sin embargo, con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta del cumplimiento de esa promesa, porque unos años después Nuestra Señora designa y elige el jardín de Facatativá, que hoy es santuario, para manifestarse, para llevar su gracia, para llevar su paz y para llevar la particular espiritualidad que ha querido manifestar a través de esta gracia de su visita a Bogotá. Rezad el rosario, uníos todos, confesaos, acercaos a la iglesia y reconoced a Dios vivo en la Sagrada Comunión. El mundo sufrirá mucho si no se cumple lo que yo vengo a pedir a la humanidad. Mi pequeñita, debéis decirles a todos, no juzguéis a mis sacerdotes, mis hijos predilectos, amadlos y entendedlos, buscadlos, pues en ellos y en sus manos consagradas está la gracia de Dios. Reconciliaos con Dios a través de ellos y no los juzguéis más. Sed obedientes. Hay un aspecto importante del mensaje de Nuestra Señora en esta manifestación que tiene que ver con la invitación al respeto permanente a los sacerdotes. Algo que podía no ser muy claro en los años 80, pero que creció a comienzos del nuevo siglo a través de tantas cosas que han salido dolorosamente a la luz pública de la conducta de unos cuantos sacerdotes. Pues fíjense ustedes, Nuestra Señora también como que se anticipara a esos escándalos y dijera, fíjense ustedes, los sacerdotes son humanos igual que todos, pero en ellos hay una gracia especial porque a través de ellos les viene la gracia sacramental que les abre las puertas del cielo. Agradezcan eso, defiéndanlos, protéjanlos, cuídenlos, porque están solos, porque necesitan que los rodeen, que los quieran, que los acompañen, que los protejan, que les agradezcan, porque ellos han dado su vida para poder dar la gracia a todos los cristianos. Dice también, en consonancia con otras manifestaciones como la de Fátima, mi pequeñita, mucho tendréis que sufrir por la incredulidad de mis pequeños, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Mi mano estará en vuestro hombro para consolaros, y miles de almas se convertirán. Recojo y recogeré cada una de vuestras lágrimas. Así debéis ser vosotros, como niños, como mi amado Jesús os lo enseña,
porque los niños son transparentes, son puros y no mienten. 2 años después, Nuestra Señora se manifiesta nuevamente y le dice a Carolina lo siguiente: yo soy la reconciliadora de todos los pueblos, la Madre de la Divina Gracia, que vengo a traer la paz, no solo para Colombia, sino para el mundo entero. Esta manifestación de Nuestra Señora a través de Carolina Name, como todas las demás manifestaciones marianas, no se limitan solamente a un mensaje programático o a los mensajes. O dicho de otra manera, el mensaje mariano en una manifestación es mucho más complejo y mucho más rico que el solo contenido textual de los mensajes. En la manifestación a Carolina hay un rasgo, un fenómeno extraordinario muy característico y muy hermoso que tiene que ver con la voz de Nuestra Señora, porque cuando ella entra en el éxtasis y tiene la manifestación de la Virgen, ella transmite el mensaje en un tono de voz diferente. Es un tono de voz amoroso, cálido, tierno, una voz aguda, casi como de una niña, pero al mismo tiempo amorosa y maternal, profundamente maternal. Y es un tema y es un objeto de reflexión y de gratitud permanente por parte de los miembros de la misión Madre de la Divina Gracia, el sentir de qué manera ama Nuestra Señora a Colombia, que le habla con sus propias palabras, en tantas otras con su propia voz, en tantas otras manifestaciones de todo el mundo maravillosas. El vidente escucha y después transmite. En este caso con muchísima frecuencia, porque los mensajes son muy frecuentes. Nuestra Señora le habla directamente a los participantes. A veces Carolina, a veces el instrumento no recuerda cuáles son las palabras que pronunció en el estado extático, y las tiene que escuchar para entenderlas, para recordarlas. Ese es un signo también muy interesante, es una señal interesante por la cual Nuestra Señora dice: yo soy la que estoy transmitiéndote este mensaje. Como son mensajes tan frecuentes, como son mensajes muchas veces personales, dirigidos a una comunidad a la que ha ido formando poco a poco, como una comunidad misionera, como una comunidad evangelizadora, como una comunidad amorosa, fiel y obediente a la Iglesia, era seguramente muy importante que ella dejara el signo de su voz para que quede claro que la iniciativa del mensaje, que el contenido mismo del mensaje no viene del instrumento, sino directamente de Nuestra Señora. Es así como yo personalmente interpreto ese signo hermosísimo de la voz de Nuestra Señora, una ratificación del origen del mensaje. Pues bien, adicionalmente a esto, todos los mensajes marianos, todas las manifestaciones marianas, tienen una serie de rasgos característicos que permiten identificarlos como un fenómeno unitario, por decirlo de alguna manera. Las apariciones marianas son un único fenómeno de la gracia extraordinaria y de la gracia sobrenatural, que se manifiesta con infinitas variaciones según el lugar, el momento, la cultura y las problemáticas específicas del destinatario al que la Santísima Virgen ha decidido manifestarse.
De ahí la diferencia de advocaciones, de títulos con los que se presenta. De ahí la variedad de aspectos que ella elige tomar. Eh, Blanca, negra, mestiza, con rasgos orientales. La diferencia de los vestidos que utiliza, con las diferentes simbologías cromáticas, con los diferentes colores, con los diferentes signos iconográficos con los que se muestra al vidente y después el vidente refiere y da a conocer a través, por ejemplo, de las imágenes que Nuestra Señora manda a hacer para que los demás fieles tengan la oportunidad siquiera de acercarse un poquito a la belleza y a la riqueza de los signos con los que se manifiesta extraordinariamente el vidente. Todo eso es mensaje. La palabra, la imagen, el contexto, los signos que utiliza, el tiempo que se toma, la duración de la aparición, el momento histórico que elige. Todo en una manifestación mariana es mensaje y por lo tanto todo él está dado para ser leído, para ser interpretado, para ser escuchado. Y es justamente en esa dimensión de lectura de la manifestación que se puede identificar la riqueza, la profundidad y la sabiduría inherentes a toda manifestación. Por eso las apariciones de Nuestra Señora son verdaderos manantiales de significado espiritual, son verdaderas fuentes de espiritualidad, donde cada detalle mana agua viva, de cada detalle mana gracia, mana significado, mana evangelización, mana espiritualidad, mana gracia transformante. El mensaje, por tanto, es un mensaje a la vez sencillo y complejo por las razones que exponía hace un momento. La complejidad viene sobre todo del contexto en el que se da el mensaje. Otro aspecto característico de los mensajes marianos es la integración armoniosa de elementos dispares. Es la integración armoniosa de elementos que pareciera que no se compaginan fácilmente. Por ejemplo, la aparición de Nuestra Señora en Damasco, en el barrio de Sufanie, a una familia, a un matrimonio mixto católico y ortodoxo, donde Nuestra Señora pide en griego clásico que quiere que las iglesias se unan, y se lo dice precisamente a un matrimonio conformado por un ortodoxo y una católica. O las manifestaciones de Nuestra Señora en los siglos pasados, cuando los franciscanos y los dominicos se peleaban por la doctrina de la Inmaculada Concepción. Los franciscanos la defendían y los dominicos la atacaban antes de que se proclamara el dogma, y era una opinión teológica libre. Había confrontaciones muy grandes entre ellos, y aparecen de repente manifestaciones marianas como la de Nuestra Señora de las Lajas, aquí en el sur de Colombia, donde aparece Nuestra Señora con Santo Domingo a un lado y con San Francisco de Asís al otro, como diciendo: yo soy la madre de los dos, y le da el rosario a Santo Domingo, porque los dominicos son los grandes propagadores del rosario, y le da al niño Jesús a San Francisco, con unos signos que iconográficamente representan que ella es la Inmaculada Concepción, integrando, armonizando, trayendo la paz, trayendo la tranquilidad de las conciencias, mostrando que las cosas que parecen imposibles de conciliar en la sabiduría divina sí pueden conciliarse y sí pueden arreglarse. Otra característica, la conexión con otras manifestaciones. Aunque hay variaciones en tono, en torno a una serie de temas esenciales, todas las manifestaciones marianas auténticas están conectadas y todas hacen eco unas de otras. Por eso no extraña
encontrar palabras en los mensajes o señales en los mensajes que hacen alusión a otras apariciones. Por ejemplo, cuando Nuestra Señora dice mi inmaculado corazón triunfará en una manifestación mariana, está llamando la atención de Fátima y está mostrando que hay una conexión misteriosa entre ellas. Yo creo personalmente que la riqueza de significado en las apariciones marianas es tan grande que se necesitarán en el futuro doctores de la Iglesia que puedan explicar en detalle esas armonías, esas conexiones y esas reciprocidades de símbolos, de signos, de imágenes, de iconografías que conforman la inmensa y la gran y la bellísima manifestación de Nuestra Señora al mundo en sus múltiples variantes. Por último, conducen al corazón de la revelación divina, haciendo comprensible su contenido según las necesidades de cada tiempo y lugar. Esta parte es muy importante porque las apariciones marianas, las manifestaciones marianas se circunscriben dentro del tipo de fenómeno de la gracia que la teología denomina revelaciones privadas. ¿Qué significa una revelación privada? Podríamos decir que es mejor explicar primero qué significa la revelación pública. La Iglesia enseña que la revelación de Dios pública se dio en el Antiguo Testamento y en la persona de Jesucristo principalmente, que vino a dar plenitud a la revelación y a dar cumplimiento a todas las promesas y a todos los signos que en el Antiguo Testamento anunciaban su venida. La revelación pública en plenitud es la persona real de nuestro Señor Jesucristo en su paso por la tierra y en su glorificación en el cielo. Porque es la palabra definitiva de Dios, la palabra definitiva de Dios expresada en la complejidad de la vida de un ser humano que al mismo tiempo es Dios. Ahí está dicho todo. Lo demás es despliegue. La revelación divina también es la escritura del Nuevo Testamento. Es revelación divina no solamente lo que quedó escrito en el Nuevo Testamento, el testimonio de los evangelistas, el testimonio de San Pablo, el testimonio de los apóstoles, sino no solo el testimonio escrito, sino también el testimonio oral que los apóstoles dieron y que la Iglesia guardó amorosamente. Hay muchas tradiciones reveladas por Dios que no forman parte del texto bíblico y sin embargo la Iglesia las recibe como tradición apostólica y por lo tanto les da el valor de revelación divina, ¿no? Y en la historia de la liturgia, en la historia de los sacramentos nos encontramos muchas veces con esas tradiciones. También en la historia de la fe mariana nos encontramos con tradiciones que vienen de los apóstoles y que aunque no quedaron escritas en los evangelios o en el Nuevo Testamento, forman parte del acervo, del tesoro, del depósito de la fe que la Iglesia custodia, porque reconoce en fe que le ha venido directamente de Dios. Pues bien, esa es la revelación pública, esa es la revelación divina, esa es la revelación de fe, la que la Iglesia nos pide creer por ser miembros de la Iglesia, por ser bautizados. Ese es el contenido esencial de la fe que todos necesitamos para salvarnos. Sin embargo, el amor de Dios es sobreabundante y el amor del Espíritu Santo y la compasión del Espíritu Santo con las necesidades de sus hijos es tan grande que no se detiene en esa gracia. O sea, no quedó cerrada la acción del Espíritu Santo con el último de los libros de la Biblia. Quedó cerrada, sí, la revelación divina, pero el Espíritu Santo siguió actuando. Y la manera como siguió actuando también está consignada en el Nuevo Testamento
cuando San Pablo, por ejemplo, hace mención de los carismas, que son las gracias que el Espíritu Santo da para la edificación de la comunidad, que son gracias que pueden ser ordinarias, pero también pueden ser de tipo extraordinario. Y la gracia extraordinaria ha acompañado la vida de la iglesia, el devenir de la iglesia desde sus inicios y aún desde antes, porque hasta el Antiguo Testamento está lleno de relatos extraordinarios de la intervención amorosa de Dios en la historia. Pues bien, esa abundancia inexhausta de sabiduría y de amor del Espíritu Santo se manifiesta también a través de luces que la Iglesia llama revelaciones privadas. Existe, y lo menciona San Pablo en una de sus cartas, el carisma de revelación, que es el carisma de ser instrumento o depositario de una gracia de conocimiento que viene directamente de Dios y que viene a ayudar a la debilidad de los fieles para comprender mejor la revelación pública y divina en circunstancias históricas o culturales en que le puede resultar muy difícil acceder al conocimiento de fe. Las apariciones marianas, las experiencias místicas, las revelaciones privadas, las manifestaciones de nuestro Señor, como por ejemplo las apariciones a Santa María Margarita Alacoque del Sagrado Corazón de Jesús, tan querida por todo el mundo y especialmente en nuestra tierra, forman parte o se inscriben en la categoría de las revelaciones privadas, que aunque no son obligatorias para la fe de los creyentes, sí es recomendable que se crea en ellas, porque son ayudas extraordinarias que nos acercan a una mejor comprensión de la realidad de la revelación divina de nuestro Señor Jesucristo según las necesidades de cada tiempo y lugar. Y cuando yo medito en ese contexto de la revelación privada dada a Carolina y al círculo que ella conformó de sus 3 instrumentos, me doy cuenta, porque conozco mi generación, conozco mi época, conozco mi ciudad, que realmente para que los jóvenes de Bogotá de esa época pudieran acercarse a Dios y a ver la belleza de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, sí era necesaria una revelación privada de esta magnitud. Y por tanto es motivo de gratitud y motivo de alegría y de agradecimiento a la misericordia de Dios que se ha dignado revelar el amor de su madre para que lo conozcamos cada vez mejor a él. En medio de tanta complejidad y de tanta riqueza de significado, de mensaje que hay en una manifestación mariana, pues explicarlas exhaustivamente tomaría mucho más de una vida y se llenarían muchísimos libros, muchísimas reflexiones sesudas y profundas que están todavía por hacer en el caso de esta manifestación y probablemente de todas las demás. En este caso yo solamente quisiera referirme a algunos pocos rasgos característicos o algunas características específicas de esta manifestación relacionadas con los títulos con los que Nuestra Señora se presenta. Me parece que es importante hablar de los títulos porque Nuestra Señora siempre, cuando utiliza un título para presentarse, está dando matices, está dando línea de qué es lo que quiere decir con esa manifestación. Ella tiene a su disposición infinidad de títulos, todos con una profunda riqueza teológica y sapiencial. Y cuando ella elige presentarse con un título, no lo hace al azar.
En las revelaciones privadas nada está al azar. En la acción de Dios nada es al azar y nada es superfluo. Y en cada detalle es posible encontrar, como decía hace un momento, eh, eh, una fuente de riqueza espiritual. Entonces, voy a referirme específicamente a las 4 advocaciones principales con las cuales Nuestra Señora se ha manifestado a Carolina Name desde el comienzo en el año 1988. Algunas de estos títulos o advocaciones que ella ha elegido son de la primera manifestación y otras se han venido dando después, pero siempre en contextos importantes y solemnes, como que ella, Nuestra Señora, quisiera, al presentarse de esa manera, que meditemos en esas advocaciones, en su significado y en su riqueza, y de esa manera entendamos más afinadamente qué es lo que ella nos quiere decir en esta manifestación. La primera, las 4 son Madre de la Divina Gracia, Madre del Amor Hermoso, Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz, que es un título propio de esta manifestación, y Madre de la Esperanza o Nuestra Señora de la Esperanza. Voy a referirme a cada uno de ellos. El primero, con el que Nuestra Señora se presentó: yo soy la Madre de la Divina Gracia. Este título es un título que tiene mucha historia, porque está presente en las letanías lauretanas, que son los títulos con los que oficialmente la Iglesia de Roma honra a Nuestra Señora desde tiempos inmemoriales. Son las letanías propias del santuario de Nuestra Señora de Loreto en Italia, donde reposa la casa de la Sagrada Familia, que fue, según la tradición, transportada milagrosamente desde Palestina hasta Europa. La Madre de la Divina Gracia es uno de los títulos que aparece allí en la lista de las letanías que rezamos también al final del Santo Rosario. Madre de la Divina Gracia es un término muy significativo, muy importante, porque habla de Jesucristo. Ella es la Madre de la Divina Gracia porque Jesucristo es la gracia divina dada al mundo. A través de la encarnación nos vino la gracia divina al mundo en la persona de Jesucristo, en la plenitud más absoluta, que es la plenitud divina, llenando la naturaleza humana del Hijo de Dios. Como ella es la Madre de la Divina Gracia, porque a través de ella, por la encarnación, vino la gracia divina al mundo, ella también tiene como un privilegio especial de los muchos privilegios que le concedió Dios Padre a Nuestra Señora, y es que le permite dispensar las gracias que nuestro Señor Jesucristo obtuvo en la cruz por los méritos de su pasión y su muerte. Esa gracia que nuestro Señor obtuvo, la Virgen Santísima tiene como el permiso de administrarlas, y tiene el permiso de Dios Padre, y ella las administra con mucha abundancia y con mucha amplitud, y las distribuye con amplitud, porque también es Madre nuestra. Y como es nuestra Madre y nos quiere con el amor perfecto con el que se ama en el cielo, nos quiere dar todo lo que necesitamos y más, para que sintamos la belleza y la gratitud de ser hijos de un Padre tan generoso, tan poderoso, tan omnipotente como el Padre Celestial. La devoción a la Madre de la Divina Gracia también tiene una historia interesante que conecta de una manera muy llamativa, acaso anecdótica, pero de todas maneras llamativa con esta manifestación. Y tiene que ver con que
advocación de la Madre de la Divina Gracia es venerada, especialmente en los países de habla alemana, en Austria, a través de una imagen milagrosa que tiene una historia que les quisiera comentar. El padre Domingo de Jesús María era un carmelita, un sacerdote español carmelita descalzo, importante en la orden, en su orden, porque fue el que llevó la comunidad de los carmelitas descalzos a los países de habla alemana, especialmente a Austria. En el año 1610, el padre Domingo se encontraba en la ciudad de Roma y encontró en la ruina de una casa un cuadro que representaba la advocación de la Madre de la Divina Gracia. Estos encuentros de cuadros o de íconos en lugares ruinosos que después resultan ser íconos milagrosos es una práctica, digámoslo entre comillas, una práctica común que utiliza en ocasiones la Santísima Virgen para manifestar el deseo de que se cumpla una devoción. En Rusia, entre los ortodoxos, también sucede. Nuestra Señora de Kazán, que es el ícono de la patrona de Rusia, también fue encontrada milagrosamente entre las ruinas de una casa. Pues el padre Domingo de Jesús María encontró este cuadro en las ruinas de una casa de Roma. Y cuenta la tradición, y él mismo lo relata en su relación de esta devoción, que la Virgen, el cuadro de la Virgen no tenía el gesto de la cabeza como la vemos a continuación aquí, sino tenía el rostro levantado, tenía la cabeza levantada. Y el padre comenta que en un momento dado sintió un impulso a alabar y a decirle palabras hermosísimas a la Virgen y a mostrarle sus afectos más tiernos y sus palabras más dulces. Y ante esas palabras, él vio que el cuadro, por deferencia o por cariño o por humildad, bajó la cabeza y se quedó así. Esa tradición de la Madre de la Divina Gracia con la cabeza inclinada es una de las devociones más importantes en Austria. En la ciudad de Viena, durante muchísimo tiempo, desde entonces, se venera esta imagen como una imagen milagrosa. El padre Domingo la llevó a Austria, le tuvo una devoción profundísima toda su vida, y poco tiempo después pasó a manos de la casa de Habsburgo, que era la casa reinante en el imperio austrohúngaro, un imperio católico que hizo mucho bien para la difusión de la iglesia, de la fe católica por el mundo. Ahora se encuentra en un santuario, en una iglesia en el convento de los Carmelitas Descalzos de Viena, y sigue siendo un lugar de peregrinación constante y donde se dispensan todo tipo de gracias, como testimonian los peregrinos y como cuenta el libro de milagros de ese santuario. Hay un detalle con esta imagen que yo quisiera, tal vez sea solamente un detalle anecdótico, pero igual me gustaría comentarlo porque la Madre de la Divina Gracia es la advocación más venerada, o la advocación preferentemente venerada por la Casa de Austria, que era la casa reinante en España cuando fue fundada la ciudad de Bogotá, donde la Santísima Virgen por primera vez decidió manifestarse utilizando exactamente esa vocación, esa advocación. Y me llama la atención por algo muy especial, porque a veces se nos olvida ante la humildad profunda de la imagen peregrina,
de esta misión. Y es lo siguiente. Igual que en el cuadro de la Divina Gracia de Viena, también la Madre de la Divina Gracia de Bogotá se manifiesta con la cabeza inclinada en un gesto de profunda humildad. Pero aquí se presenta como una virgen campesina, sencillísima, mientras que allá se manifestaba con la misma advocación y con el mismo gesto humilde de su cabeza en una obra de arte que era venerada por los reyes y los emperadores católicos de Europa. ¿Qué significa esto? Yo lo que quisiera traer a colación es que a veces ante tanta humildad de la Santísima Virgen se nos olvida su realeza, se nos olvida su grandeza. Nosotros veneramos y recordamos a la Santísima Virgen en el quinto misterio glorioso como la Reina Universal de todo lo creado. Ante ella se inclinan todos los ángeles del cielo, a ella la alaban todos los santos del cielo. Ella habita el corazón de la Santísima Trinidad. Recibe el amor de las tres personas divinas, que ella agradece y devuelve con un amor inmenso. Ella es la reina de todo lo creado. Toda la creación ha sido puesta a sus pies. Y ese es el énfasis que, por ejemplo, recuerdan los reyes católicos de toda la historia, las personas poderosas del catolicismo del histórico, pues siempre han recordado a la Santísima Virgen en sus títulos reales porque es como más se parece a ellos, y ella se manifiesta en su realeza inconmensurable para mostrar que es más reina que cualquier rey sobre la tierra. Pero no se nos olvide una cosa: al manifestarse como una virgencita campesina, sencillísima, humildísima, no por eso deja de ser la reina universal de todo lo creado. No se nos olvide que esta imagen, esta virgen peregrina, sencillísima, es la reina del cielo y de la tierra. Y tiene un poder inmenso de intercesión, porque Dios Padre le ha dado la potestad de administrar la gracia de Dios como ella quiera. Y por eso es que viene a nosotros a mostrarse con tanta grandeza, de una manera tan extraordinaria, de una manera tan profunda, tan sabia, tan dulce, tan amorosa, porque Dios le ha dado el permiso de hacerlo y de llenarnos de esas gracias. No nos olvidemos, a veces tendemos a ser un poco arrogantes, a veces los católicos tendemos a ser un poco arrogantes y nos gustan las imágenes reales. Y resulta que cuando ella viene con un traje de humildad, igual debemos acogerla con la misma gratitud y el mismo honor, porque es la misma reina la que ha venido a enseñarnos humildad a través de su propio ejemplo iconográfico. Otro título con el que Nuestra Señora se presentó en el mensaje programático de diciembre de 1988 es el título de Madre del Amor Hermoso. Ese es un título muy especial y muy antiguo. Es incluso más antiguo que las letanías lauretanas, si se quiere, porque es una expresión que está presente en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Eclesiástico, uno de los libros sapienciales de la Antigua Alianza. La sabiduría de Dios se presenta como Madre del Amor Hermoso. Leo el versículo. Yo soy la Madre del Amor Hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Yo que permanezco para siempre, soy dada a todos mis hijos, a los que han sido elegidos por Dios. En este versículo aparece la expresión Madre del Amor Hermoso por primera vez. Y la tradición de la Iglesia se lo atribuyó a la Santísima Virgen desde hace muchísimos siglos.
Específicamente fue San Buenaventura, doctor de la Iglesia en la Edad Media, en un libro que se llama Salterio Mariano, que es atribuido a él, se presenta una alabanza a la Santísima Virgen llamándola Madre del Amor Hermoso. Y en el canto que hace San Buenaventura la llama de la siguiente manera: Virgen de la ternura, fuente de clemencia, dulzura de la piedad, belleza de la castidad, de la justicia y de la verdad. Esa es la Madre del Amor Hermoso. Ella es el trono de la sabiduría, porque a ella ha sido donada la sabiduría en plenitud. Ella es la llena de gracia y por lo tanto es la llena de sabiduría también, la esposa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le niega a su esposa ni un ápice de lo que es amor y sabiduría infinitas y divinas. Por eso puede ella también presentarse bajo el título de, por lo menos, la esposa de la sabiduría divina, hecha una con la sabiduría divina, que es el Espíritu Santo, y madre de la sabiduría divina, que es el Verbo encarnado. Bien, algo más que quisiera mencionar es que la iconografía de la Madre del Amor Hermoso es una iconografía que tiene mucho que ver con la manera como la Santísima Virgen se manifestó a Carolina desde el año 88. Aquí tenemos una imagen reciente de una escultura de la advocación de la Madre del Amor Hermoso, en la que ella aparece con el niño en sus brazos y ofreciendo una rosa. Esto no es una idea de este escultor, sino que forma parte de la tradición iconográfica como los artistas representan las diferentes advocaciones de la Santísima Virgen. Y la manera como la imagen que se eligió para la Madre del Amor Hermoso es la Virgen ofreciendo una rosa. ¿Por qué la rosa? Porque la rosa es la más bella y la más perfecta de las flores. Entonces lo que ella ofrece es lo más bello y lo más perfecto que hay. En este caso, digamos, en la creación, que es la rosa. Pero la rosa entonces simboliza a lo más perfecto que realmente hay en la creación, que es la divina humanidad de Jesucristo nuestro Señor. Por eso ella dice en los mensajes que la rosa es Jesucristo, y lo dice con una profundidad y una solidez espiritual y teológica e iconográfica muy grandes. De tal manera que uno en los títulos con los que Nuestra Señora se presenta en el mensaje programático de diciembre del 88, ya está como en semilla lo que las expresiones y las formas visuales con las que ella se va a presentar después. Y esto es algo muy hermoso porque tuve la oportunidad de descubrirlo en una investigación que hice cuando empecé a trabajar con Carolina, para sorpresa de ella misma y de todas las personas en la misión. Entonces es algo muy lindo también el que tengamos la oportunidad de hacer una reflexión en la misión sobre el significado profundo de las advocaciones con las que Nuestra Señora se manifestó. Y esto es importante también para que se vea el profundo arraigo en la tradición espiritual que tiene esta novedad de la gracia. Es importante tenerlo en cuenta. Otra resonancia de la Madre del Amor Hermoso es que la sola expresión ya es una frase poética que habla del enamoramiento de Nuestra Señora a su Hijo. Es que ella le está diciendo: mi amor hermoso, qué ternura, qué dulzura. Hay otra forma iconográfica de representar esta advocación que es más reciente, que es la que ven ustedes acá en una escultura o en las pruebas de una escultura que ya existe en un colegio católico de los Estados Unidos, en la capilla de la Virgen del Amor Hermoso, donde aparece la Virgen María joven,
mirando a Jesús adolescente. Y si ustedes se fijan, la belleza de este Jesús sereno que mira y le sonríe a su madre y la admiración profunda que le muestra Nuestra Señora a su hijo. Esto no puedo evitar recordar al ver esta relación amorosa de María, Madre del Amor Hermoso, con Jesucristo joven, el sentido de la misión originaria y de la manifestación originaria que fue dirigida a los jóvenes, a esos jóvenes a los que ella llama, a los que ella dice, los amo, dile a todos, dile a mis hijos que los amo, y a los hijos a los que ella pide que le digan que ella los ama es principal y preferencialmente a los jóvenes. Esta misión nació entre jóvenes, nació entre adolescentes y jóvenes que hoy ya son adultos, que son padres de familia y que le transmiten a sus hijos jóvenes esa experiencia maravillosa del amor de predilección de Nuestra Señora por sus pequeños adolescentes y estudiantes. Nuevamente, la sabiduría de la elección de esta advocación de Nuestra Señora en relación directa con la misión, con el sentido y con los destinatarios a los que iba dirigido. En una expresión misteriosa que hay que buscar, que hay que investigar, pero que cuando se encuentran estas resonancias se da uno cuenta que absolutamente ningún detalle en el mensaje de Nuestra Señora es superfluo o carente de significado profundo. La siguiente advocación, que es una advocación propia de esta manifestación, es Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz. Y si ustedes se dan cuenta, recoge en una imagen nueva, en una advocación nueva, los elementos centrales de las dos advocaciones con las que se manifestó en el mensaje programático, que son la humildad de la cabeza inclinada y el ofrecimiento de la rosa, que es su hijo. Esto me habla del profundo arraigo, del profundo entronque de esta novedad en la tradición viva espiritual de la Iglesia. Un detalle sobre esta imagen que quisiera hacer énfasis brevemente, y es el significado de la humildad en esta manifestación. La humildad está presente en todas partes. Nuestra Señora se manifiesta con un rasgo característico de humildad y sencillez. Desde el principio, en el relato del testimonio de Carolina de la primera aparición en el cuarto de su casa, en su habitación en su casa, ella cuenta que el niño Jesús, la Virgen le presentó al niño Jesús y ella vio que el niño estaba con un vestido todo remendado. Era un vestido de harapos, como de un niño pobre. Y eso a ella le llamó mucho la atención, e incluso en una imagen muy hermosa que se hizo a partir de esta primera aparición, aparece el niño con esos remiendos en su ropa. Además era una tela un poco basta, no era una tela elegante ni fina con brocados y sedas como se le puede representar siendo él el Hijo de Dios, sino que se presenta como un niño pobre. Y al mismo tiempo, en la advocación de la Virgen Peregrina, también la nota característica es la humildad y la sencillez. La Reina del Cielo se muestra aquí en su humildad. He aquí la esclava del Señor. Y esa frase a mí me toca mucho, porque yo diría que esa es la cita bíblica clave para interpretar la imagen de la Virgen Peregrina. Es una virgen de piel blanca, ¿sí? De ojos claros, como hay muchas personas en la ciudad de Bogotá, pero al mismo tiempo es una virgen campesina y sencilla, y algunas imágenes vistas desde cierto ángulo es imposible no ver allí
el gesto, el rostro y los rasgos de las mujeres mestizas de nuestra tierra. Hay algunas imágenes, las primeras, que son muy hermosas, en las que uno encuentra inmediatamente, reconoce inmediatamente en el gesto, en la actitud y en la mirada de Nuestra Señora, el gesto y la actitud de las personas que nos sirven. Es inevitable. Cuando vino por primera vez la Virgen Peregrina a mi casa, no pude evitar recordar como el primer golpe de imagen que me trajo la Virgen Peregrina era el rostro y el gesto de las empleadas del servicio. Era el rostro y el gesto de la señora de los tintos de las oficinas. Era el rostro de la señora que vende flores en la calle. Era el rostro de la campesina, de las mujeres invisibles de esta tierra, las mujeres invisibles de esta ciudad. Es increíble. Y Nuestra Señora viene a visitar muchas veces. Ella visita todo tipo de casas, casas elegantes y casas sencillas. Pero es increíble cuando llega a las casas elegantes, cómo se muestra y le recuerda en su rostro, no las grandezas reales, sino la sencillez de los que sirven. Nos está recordando y está tomando ella el lugar de las mujeres invisibles de esta ciudad, de este país, de este continente, de este mundo. Ella se hace una con ellas. Nos muestra y nos recuerda su dignidad. Nos muestra y nos recuerda su servicio, abnegado, invisible, tantas veces no reconocido. Ella es una maestra para enseñarnos lo que nos falta. Ella es una maestra para enseñarle a las sociedades lo que les falta para llegar a la perfección de la vida de la fe. Y es posible que a esta sociedad donde ella ha tenido tanto amor de venir a visitarnos, nos haga falta reconocer el mérito y la dignidad de los más pequeños. Y por eso ella toma su rostro, toma su gesto, toma su ropa, toma su actitud. Muy bien. También por eso nos dice, lo que haces a uno de mis pequeños me lo haces a mí. Si ella viene así vestida, ¿cómo nos vamos a portar con las personas que en carne y hueso son así como ella? ¿Y cómo nos vamos a portar con los niños que se visten en carne y hueso como se viste el niño que se le manifestó a Carolina? Lo que hagas a uno de mis pequeños, me lo haces a mí, a Jesús y también a María. La cuarta advocación y última, a la que quiero hacer alusión en esta conversación, en esta charla, es la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza. Esta imagen, esta advocación es importante, es resultado de una aparición que recibió Carolina en la casa privada contigua al santuario Nuestra Señora del Rosario en Facatativá. Después de un rosario, Carolina, todavía en éxtasis, vio a Nuestra Señora y salió de la casa en éxtasis y se puso de rodillas frente a un lugar. Era un lugar donde se ponía basura, donde se dejaban desechos, donde se dejaban las cosas que se iban a tirar o que ya sobraban en la casa. Y precisamente ese fue el lugar donde la Virgen eligió aparecerse, con una promesa muy bella de gracias y de bendiciones para todos aquellos que oraran en ese lugar. Nuestra Señora se presentó en ese momento como Nuestra Señora de la Esperanza. Y es una invitación también dentro de su pedagogía a comprender que ninguno de los grandes cambios que ella promete suceden de un día para otro, sino que requieren de la colaboración de las personas que ella misma ha llamado a transmitirle su mensaje. Una de las cualidades, de los valores, de las virtudes que Nuestra Señora pide
a aquellos destinatarios de su mensaje para que sus promesas se cumplan es la esperanza, porque los tiempos de Dios son distintos de los tiempos de los hombres. Y parte de la espiritualidad misma del santuario está en saber esperar los movimientos de la gracia como un campesino sabe esperar los movimientos de la naturaleza para que sus plantas y sus árboles puedan dar su fruto. La virtud del campesino que espera el fruto es la esperanza en el cuidado, la esperanza en la atención, la esperanza en la poda, la esperanza en abonar, en regar, en proteger y en dejar que el tiempo haga su obra. Esto también conecta con el contexto inmediato de esta manifestación, que es un país que a lo largo de todos estos años ha sufrido la violencia y ha luchado por la paz, a veces de manera heroica, y a veces ha tenido que decepcionarse de que se dan 2 pasos y el gobierno siguiente hace retroceder 3. Las personas que en Colombia amamos la paz hemos sufrido muchas veces la tentación del desánimo. Los que hemos pasado toda nuestra vida en un conflicto interminable, donde la paz parece que llega, pero no acaba de llegar, donde a veces hay momentos de descanso, pero después vienen de nuevo las violencias y los peligros. Las personas que hemos vivido toda nuestra vida así, para mantenernos confiados y seguros de que la paz de Dios sí va a venir para Colombia algún día, lo que necesitamos tener por encima de todo es esperanza. Por eso Nuestra Señora dice, con esta aparición y con esta vocación nueva con la que se presenta, tengan esperanza, no se desanimen, no se cansen de esperar, de pedir, de trabajar, cada uno desde donde pueda hacerlo, para que por sus manos fluya también la voluntad pacífica de Dios. La invitación es a esperar, a no desfallecer, a orar. Yo no sé si voy a ver a Colombia en paz, pero sé que Colombia estará en paz. Yo no he visto una luz rutilante todavía saliendo de Colombia, pero sé que esa luz ya está saliendo de Colombia y ya está empezando a iluminar. Ese es el resultado de la esperanza. Y yo no sé si voy a ver los miles de peregrinos que vendrán al santuario, cuyo templo ya se empieza muy pronto a construir. Pero tengo la certeza de que eso será así. Y tengo la esperanza de que muchas personas a las que quiero mucho en esta vida lo van a ver. Colombia es una sociedad resiliente. Colombia ha tenido la oportunidad de ser maestra mundial en resiliencia, especialmente por las víctimas del conflicto armado, por la manera como las personas que han sido víctimas de las violencias más atroces del conflicto han sido capaces de pararse nuevamente y seguir adelante, muchísimas veces con la ayuda de la fe, muchísimas veces con la ayuda de una espiritualidad cristiana, católica, fundada en los sacramentos, fundada en la oración y fundada también, por supuesto, en la esperanza.